Muy bien. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a una jornada más de aprendizaje y acompañamiento. ¿Saben ustedes qué vinimos a hacer a este planeta o no? Sí, eso está bueno. ¿Qué? A gozar, a bailar, a disfrutar. La manera. Esa es una de las estrategias. No vinimos sino a aprender. Eso es lo único que vinimos a hacer aquí. Algún día nos vamos a dar cuenta que decidimos venir y encarnar acá y que en ese proceso está implicada una decisión de aprendizaje. Lo único que nos pasa aquí es aprender, no más. Hay dos palabras orientales muy interesantes que se van poniendo en boga en Occidente y que la gente las utiliza mucho de una manera casual, que son karma y dharma. ¿No he oído hablar de eso? Y entonces en general karma lo tienen asociado como a mala suerte y dharma como a buena suerte. Y resulta que las dos son las cosechas que se obtienen cuando uno siembra con una u otra actitud. Porque cuando uno está aquí aprendiendo, siempre está sembrando. Entonces, uno no puede sembrar y aprender sino de dos maneras: consciente o inconscientemente. Si uno siembra conscientemente, obtiene dharma, que es lo que asocian como a buena suerte. Y si uno siembra inconscientemente, pues cosecha karma. Porque si uno siembra unas pepas de aguacate, uno nunca va a cosechar tauretes o edificios. Va a cosechar o peras, va a cosechar aguacates. Es así, es así. Cuando nosotros estamos aquí en este sitio, a esta hora, en este día, este es un encuentro único. Es único. Si nosotros mañana estuviéramos aquí, en este mismo sitio, en caso de que amaneciéramos mañana, que nadie sabe cuándo amanece si atardece, y nadie sabe cuándo atardece si amanece. Es la única certidumbre que tenemos en este planeta, encarnados en esta estructura tetradimensional en la que vivimos. Tetradimensional, no tridimensional. Nosotros habitamos una estructura tetradimensional, 3 dimensiones del espacio y una dimensión del tiempo. El tiempo es una dimensión. Y además somos conciencia, tenemos posibilidades de acceder a 5 dimensiones ya en nuestra vida diaria, en este momento, aquí y ahora. Entonces, si nos encontráramos mañana, a esta hora, en este sitio, y ustedes se sentaran en el mismo punto donde están, y yo estuviera aquí hablándoles, ya no seríamos los mismos. Mañana no somos los mismos. Ni estamos en el mismo sitio, aunque aparentemente estemos en el mismo lugar del espacio. ¿Por qué? Porque, ¿alguien sabe por qué o no? La conexión cambia. Porque el universo viaja a una velocidad. Porque nosotros estamos en permanente movimiento. En permanente movimiento. Incluso intracorporalmente estamos en permanente movimiento. Como seres nosotros habitamos una estructura corporal, que es como un motor y que ingresa nutrientes y elimina toxinas. Las células parietales superficiales del estómago, cada 25 minutos decaen, mueren y son reemplazadas por las que vienen de adentro, porque producir ácido clorhídrico es una sustancia demasiado fuerte que las células resisten una producción de ácido clorhídrico 20 a 30 minutos. Cada 25 a 30 minutos se van recambiando. Y así, cuando uno cumple años y vuelve a cumplir años al año, el 80% de los átomos del cuerpo son distintos. Si alcanzo a cumplir años 2 años después,
ya no tengo átomos de hace 2 años. Entonces yo les dejo una pregunta ahí flotando para que la vayan pensando de aquí a mañana y me la respondan. Y entonces una persona, porque tiene cosas crónicas, porque hay cosas crónicas, porque hay, entre comillas, enfermedades crónicas. Si vamos cambiando qué es lo que significa y qué es lo que implica la cronicidad de las situaciones patológicas. Dejemos esa pregunta ahí flotando en el ambiente, para que vayan pensando, porque estas propuestas nuestras en bioenergética, en alternativas, en complementarias, en sintergética, tienen una acción muy útil en lo que normalmente se llama crónico en la medicina. Todas esas enfermedades para las cuales no hay una cura definitiva, sino que se palian sus síntomas y se van manteniendo controlados esos síntomas. Cuando una persona empieza con un proceso de hipertensión arterial, entonces el cardiólogo o el internista, si ustedes han tenido experiencia en la clínica, le dice, bueno, hombre, ya te hicimos los exámenes, ya hicimos las mediciones en 3 días diferentes, 3 posiciones diferentes, etcétera, ya hicimos el monitoreo de la presión arterial, entonces tú estás hipertenso, eres un hipertenso, y eso es una situación progresiva e irreversible. Vamos a tratar esos síntomas con una serie de medicamentos que van a actuar sobre los mecanismos de esa hipertensión para ir controlándola, porque es bueno que ese corazón no trabaje tanto porque se va a cansar y a lo mejor va a durar menos y usted le va a dar un infarto o alguna situación grave. Entonces vamos a tratar esa hipertensión que es progresiva e irreversible. Esa es la palabra que un cardiólogo o un internista utiliza. Y pues sí, uno ve que a la gente la tratan para toda la vida y le van modulando el tratamiento, más o menos dosis, unas u otras combinaciones, dependiendo de la situación y de la evolución de ese paciente. Pero tenemos pacientes que, en este caso específico, de la hipertensión arterial, que empiezan a ceder en su sintomatología, que empieza a estar poco a poco la presión arterial controlada, tan controlada que empiezan a ser hipotensos y que el mismo cardiólogo, ni siquiera nosotros, el mismo cardiólogo, el mismo internista, empieza a modular la dosis hacia abajo. Y algunos pacientes, un porcentaje significativo, dejan totalmente los medicamentos y dejan de ser hipertensos. Y no toman más medicamentos. E incluso personas de una generación o de una dinámica familiar con herencia de hipertensión, si hacen lo adecuado, no tienen hipertensión, nunca hacen hipertensión. Entonces nos dicen, es que ustedes son unos maestros, ustedes los que trabajan alternativas, son unos maestros del efecto placebo. Ustedes lo que hacen es que son medio poetas y románticos y saben por ahí cosas esotéricas y aprendieron a darle palmaditas a la gente en la espalda para que se sientan bien. Y eso es puro efecto placebo. Ustedes lo que son esos son expertos en el efecto placebo. Cuando a nosotros nos digan eso, ¿qué actitud tenemos que tener ante ese comentario? ¿Qué respondemos? Que sí, maravilloso. Claro, que sí, claro. Nos volvemos expertos en el efecto placebo. ¿Y qué? ¿Por qué no alejarse un poquito del efecto nocebo? Que es decir, usted tiene una hipertensión arterial que es progresiva e irreversible y vamos a tratarlo ya para toda la vida, además con una amenaza de muerte si no se toma los medicamentos o de deterioro severo. Entonces eso se vuelve el efecto nocebo. Es que el efecto placebo es real. Y el efecto placebo es incluso real, como ustedes lo saben, incluso en intervenciones quirúrgicas. O sea, un cirujano que se relacione bien con su paciente pre y posoperatoriamente tiene más de 40% de éxitos que otro cirujano que no se relaciona correctamente con sus pacientes.
Y son los mismos técnicos y tienen la misma experticia y tienen las mismas capacidades y son igual de buenos. Son dos cirujanos cardiovasculares de Harvard. Pero el uno tiene, de una manera estadísticamente significativa, mejores resultados que el otro. Y la única dinámica es que habla con los pacientes pre y posoperatoriamente. Entonces ahí está el efecto placebo que rescata el concepto ya no solo de la aptitud con P, que es saber hacer las cosas, sino de la actitud. Entonces cuando nosotros en estas propuestas complementarias, ojalá ya nosotros en esta dimensión de vida, en esto que estamos explorando, sea cual sea la disciplina que nosotros estemos laborando, ya no usemos más el término alternativo. Se propone ya por lo menos complementario, que hagamos algo complementario. Ojalá integrativo, que implica ya toda una sinergia que está descrita y desarrollada por toda la dinámica de la sintergética. Entonces, ¿por qué alternativo? Es como los que se ponen al otro lado de, contra. Entonces, es una reacción contra una acción médica usual que nosotros tenemos en nuestra cultura. Y cuando se reacciona, se puede tener un efecto, pero generalmente es un efecto de opuestos, de oposición, de acción-reacción. El mismo mecanismo básico de supervivencia en este planeta, que es ataque-huida, expresado por las suprarrenales. O sea, ataco o huyo, pero me mantengo toda la vida en un péndulo. Estar en la dinámica de dos elementos, acción y reacción, que no son malos, son útiles para un movimiento básico. Así se mueve la homeostasis o el funcionamiento homeostático del cuerpo o heterostático del cuerpo, se mueve en dinámicas de acción-reacción. Despolarización, que genera una información, mete nutrientes o saca toxinas. Así se mueve el organismo. Ataque-huida y acción-reacción dentro de su funcionamiento fisiológico. Pero eso, en individuos que habitamos mínimo una estructura tetradimensional y que somos conciencia, es un desperdicio, porque andar inscritos en la dinámica de los opuestos es una cuestión eterna. Eso es un péndulo y el péndulo pendula eternamente y nunca se escapa uno de ese péndulo, que genera simplemente acciones y reacciones. Entonces, aprendizaje por ataque o por huida. ¿Qué es un aprendizaje? Que fue útil, que ha sido útil, que todavía es útil, pero estamos en la posibilidad de aprendizajes mucho más profundos. Entonces, cuando uno con una técnica de estas o con una actitud de integración, de síntesis, de generar sinergia, obtiene, cuando uno puede decir que un niño alérgico, asmático o un adulto, que el 80% de los niños alérgicos o asmáticos mejoran 80% en la primera consulta, eso ya es mucho más que el efecto placebo, ¿no? O sea que hay una significancia estadística mucho mayor, que incluso ha sido medida por estudios basados en la evidencia cuantitativa y donde se ha sacado la conclusión de que el 80% de esas personas mejoraron 80% o más en la primera consulta. Dejaron de utilizar 80% de los medicamentos que utilizaban en la primera consulta. Tuvieron recuperaciones 80% más rápidas que las que normalmente se utilizan y disminuyeron los días de hospitalización en un 80% o más, porque eran personas que tenían cosas muy crónicas. Si a uno le dicen eso, entonces eso es significativo. Y entonces uno no desprecia la dinámica del efecto placebo, pero dice, no, pero es que además se aporta un porcentaje mucho más alto, más allá del efecto placebo. Entonces vamos dejando el complejo. No para pelear, no para pelear. Una de las cosas fundamentales que siempre nos ha compartido el doctor Carvajal, que es como el que inicia toda esta propuesta de la sintergética, es que tendamos puentes. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar propuestas para tender puentes, para que las personas de la salud en nuestro mundo occidental
que están inscritas en una dinámica de pelear contra la enfermedad. Nuestros sistemas de salud occidental en todos los países del mundo están en crisis. Y están en crisis por una razón muy sencilla, incluso de nuestro mundo occidental. La relación costo-beneficio es muy pobre. Se utilizan demasiados recursos con muy pocos resultados constructivos y positivos. Entonces, cuando se utilizan tantos recursos y se tiene un resultado tan pobre, termina en una crisis en la cual estamos. ¿Y por qué es la crisis? Por una razón muy sencilla. Porque estamos en una propuesta, en un paradigma de pelear contra la enfermedad. Y no vayan a creer que es solo la medicina occidental. En la medicina occidental se pelea con ibuprofeno o naproxeno o otro antiinflamatorio contra esa inflamación que tiene el Florian en su tobillo torcido. Pero en la naturopatía se pelea con caléndula, o se pelea con una homeopática, o se pelea con una homotoxicológica de la gel, con un traumel, o con un trarnic basado en árnica de la medicina homeopatizado. Sigue siendo una pelea, incluso en muchas complementarias, una pelea contra. Entonces, en Sintergética, así claramente, si no se los habían dicho en estos 3 primeros módulos que han pasado, hoy en el cuarto les decimos, Sintergética es una propuesta para generar salud, para retornar a la salud. Ya no peleamos más contra las enfermedades, generamos salud. Somos seres saludables. Por naturaleza, la naturaleza de la vida es ser saludable. Cuando alguien se enferma o tiene sintomatología, es porque en algún sector de su conciencia se ha escapado de su conexión con el ser que es en esencia. Entonces esto nos trae a una cosa definitiva. Nosotros somos un ser espiritual teniendo una experiencia terrena. Nosotros no somos un animal avanzando en evolución. No, nosotros no somos animales. Somos el 4.º reino de la naturaleza, el reino humano. Pasamos por el estado animal en conciencia. Pasamos por el estado vegetal seguramente hace millones y millones de años y por la conciencia mineral. Pero hoy somos una síntesis del mineral, el vegetal y el animal en nosotros. Cuando ustedes tienen el concepto de los centros energéticos o de los chakras que llaman los orientales, pueden ver claramente en el símbolo humano, porque nosotros somos un símbolo de la evolución, como en la estructura en la que habitamos, nuestro primer centro, que es riñón y suprarrenales, es una expresión más o menos acabada del reino mineral en nosotros. Está hecho y generado alrededor de la dinámica de los minerales para que tengamos la fuerza suficiente para atacar o huir. En últimas, ¿qué es el primer centro de energía? Una estrategia de supervivencia. El libro sagrado lo decía, creced y multiplicaos. Esa es la estrategia de la raza Lemur, supervivan en este planeta. ¿Y qué era lo que primero había que hacer aquí? Supervivir. ¿Y a través de qué estrategia supervivimos? A través de la estrategia suprarrenal. Generamos la estrategia suprarrenal de ataque o huida. Una dinámica suprarrenal medular, la médula suprarrenal es de polaridad simpático-tónica. Y la corteza suprarrenal es de polaridad parasimpático-tónica, toda la dinámica de los corticosteroides y el cortisol. Y multiplicados, ese ya es el segundo centro, esa es la creatividad en el plano físico. Vamos a generar otros individuos de la especie. Todavía creciendo y multiplicándonos, pero todavía gregarios hasta hace 17 millones de años que dicen las escrituras sagradas, cuando los hijos de los hombres, los hijos de los dioses, se enamoraron de las hijas de los hombres. O sea, la encarnación y la individualización de nosotros como un alma individual en cada estructura, como un ser individual, como una conciencia, lo pueden llamar alma, si son más afines al cristianismo y al catolicismo, lo pueden llamar ser superior, lo pueden llamar
núcleo de conciencia, lo pueden llamar quantum de energía si son más cuánticos, como quieran, pero nosotros somos, en la propuesta sintergética, un ser espiritual teniendo una experiencia corporal. La tiene en un instrumento que ha ido evolucionando desde el reino mineral hasta ahora el reino humano, donde hay un cuerpo físico, etérico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Esa es la estructura de nuestra personalidad. El instrumento en el que habitamos es una personalidad. Y esa personalidad está construida por un cuerpo físico energético o físico etérico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. ¿Qué vinimos a hacer como seres espirituales a este planeta? A aprender. ¿Y cómo aprendemos? Relacionándonos. La estrategia para aprender es relacionarse. ¿Con quién nos relacionamos? Con el medio ambiente y los seres en ese medio ambiente. Ojo que la palabra relación es la clave de la sintergética. No es acción ni reacción. Los opuestos de la dinámica acción-reacción eterna pendular de dos movimientos básicos se resuelve con un tercer elemento que es la relación. La relación resuelve los opuestos como complementarios. Ese es el gran paso que tenemos que dar. En esa dinámica ya no podemos ser más alternativos en sintergética porque está la medicina occidental convencional de nuestra cultura, más conocida o digamos más impuesta desde hace 4 o 5 siglos, pero no hay que reaccionar contra ella. Tenemos que saber que todo lo que se llama complementario, que han llamado alternativo o que han llamado de otra manera, es simplemente un complemento que relacionado con lo que ya conocemos nos permite resolver de una manera más inteligente y más holística la propuesta. Entonces, vamos ahí. No me dejen olvidar lo de la relación, el aprendizaje y el cambio, no me lo dejen olvidar. Después de este ejemplo clínico, les voy a poner un ejemplo clínico para que lo tengan claro, cómo funciona. Sigamos con el mismo ejemplo de la persona hipertensa. Usted es un enfermo de hipertensión y ya es progresivo e irreversible, se lo dice el doctor internista. Y así se genera el tratamiento. Pero hay personas que merman el medicamento y merman hasta el punto de que lo pueden dejar totalmente porque se vuelven verdaderamente hipotensos con los problemas que tiene la hipotensión. Porque si yo voy mejorando algo en mi estructura, el medicamento que me están dando se queda en una dosis más alta, ¿cierto? Entonces hay que ir disminuyendo la dosis. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que pasar para que ese paciente no solo merme sus medicamentos y los deje del todo, sino que no tenga que tomar tampoco cosas complementarias? O sea, no tiene que tomar ni pelo de chocolo como diurético, no tiene que tomar tampoco masequía o cadillo, que es un antihipertensivo natural, no tiene que tomar ninguna otra cosa, no toma medicamentos. Así como yo, mire, yo, 80 años y yo no tomo nada. Pues parezco de 79 apenas, pero yo ya tengo 80. Pues tendrá mi cédula. Entonces, ustedes, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en sintergética? Siempre. ¿Qué hay que hacer en sintergética siempre? Lo tienen que, si no lo han pillado en los 3 primeros módulos, hoy lo tienen que tatuar así en el lóbulo frontal, en el neocórtex, pirograbado. Lo que hay que hacer en sintergética para avanzar, y ustedes me completan, yo les voy a decir, lo que hay que hacer en sintergética para avanzar en comprensión, en aprendizaje, es rayita. Integrar, relacionándose a partir de ampliar la visión. Tenemos que ampliar la visión.
No podemos seguir viviendo en una visión fundamental, que a veces se vuelve fundamentalismo, de que somos solamente una estructura material y a veces energética. Somos mucho más que eso y tenemos muchas más posibilidades. En el cuerpo físico, etérico, hacemos. En el cuerpo emocional, sentimos. Y en el cuerpo mental, pensamos. Y nosotros ya estamos en un momento evolutivo donde podemos acceder al nivel mental. Todavía podemos decir que el 80% o más de las enfermedades crónicas, autoinmunes y muchos cánceres para los cuales la medicina convencional no tiene un tratamiento definitivo, son cosas crónicas, el 80% tienen que ver con toxicidad emocional. Todavía la raza está enredada la humanidad está enredada en el plano emocional. Y la toxicidad emocional, en un 80% de los casos, es la represión de las emociones. El cuerpo físico lo podemos cuantificar y lo podemos evidenciar cuantitativamente. El cuerpo emocional no, son subjetividades. Una emoción usted no la puede medir, ni la puede pesar, ni la puede meter en un frasquito y venderla por gramos. No se puede, pero es. Y tiene consecuencias sobre la salud. Y ya hay gente en el mundo que ha evidenciado lesiones cerebrales en la glía, fruto de la implosión producida por emociones no expresadas o no trabajadas adecuadamente. Por lo menos expresadas y ojalá trabajadas adecuadamente, que vamos a ver qué es eso. Y lo mismo, los pensamientos, el pensar y la mente tiene que ver con el cuerpo mental. Es un cuerpo. Cuando sucede eso que llaman la muerte, empieza una descomposición del cuerpo físico. Pero también hay una descomposición del cuerpo emocional y también hay una descomposición del cuerpo mental. Pero no se pierde la estructura. La estructura regresa al carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, que somos más o menos bien organizados, regresa a su matriz, que es la Tierra. Y la dinámica emocional o el quantum energético emocional regresa al emocional de la humanidad y lo mismo el mental. Pero lo que vivimos en esas tres estructuras, que son permanentemente cambiantes, no se pierde. No se pierde. Cuando uno se va de aquí, lo que aprendió en el plano físico, lo que aprendió en el plano emocional y lo que aprendió en el plano mental, lo integra a eso que los orientales llaman los registros acásicos, como una especie de biblioteca en el espacio donde uno va acumulando todos los aprendizajes que va teniendo a lo largo de los diferentes ciclos de vida, en que ese ser espiritual viene a tener una experiencia corporal para ir avanzando hasta que algún día nos graduemos de seres humanos. Algún día nos graduaremos. Porque hablamos mucho de derechos humanos. Derechos humanos. De la ética humana. Ese es otro capítulo. Si le preguntan a las personas del mundo, y hacen una investigación que la hicieron en los 5 o 6 continentes, con una cantidad suficiente de personas y con parámetros necesarios para poder extrapolar eso a los 7.500 millones de personas que habitan hoy en el mundo, le hacen una sola pregunta a esas personas y les dicen: ¿usted quiere vivir en un mundo de correctas relaciones, buena voluntad, tolerancia entre los hombres, solidaridad? En la cultura todos ponemos, todos ganamos, arropémonos y acompañémonos a aprender todos y a progresar como humanidad. El resultado de esa investigación es 95% responden que sí quieren vivir así. ¿Y entonces por qué no vivimos así, los seres humanos? Porque hay más de 30 o 35 guerras en el mundo no declaradas. Porque se siguen muriendo niños de hambre cada segundos. Cada 5 o 10 segundos se muere un niño de hambre en el mundo. Porque seguimos teniendo un patriarcado tan severo que todavía oprime a las mujeres. Y últimamente un matriarcado que también nos oprime a nosotros. Y se genera como una guerra. ¿Qué es lo que pasa? Que si queremos vivir así, no vivimos así. ¿Sabe qué contestan los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos, los arqueólogos incluso,
la gente de las ciencias sociales más avanzadas, los psicólogos, ¿qué contestan a esa pregunta? ¿Saben qué contestan o no? Porque si queremos vivir así, no vivimos así. Dicen, es que los seres humanos, la respuesta es que los seres humanos estamos en un proceso de descomposición. La raza está en un proceso de degeneración. La raza está en un proceso de involución, en un proceso involutivo de descomposición. ¿Están de acuerdo con esa conclusión? Porque esa es la conclusión de los eruditos en el mundo. Y si no están de acuerdo, entonces, ¿por qué no están de acuerdo y qué es lo que tenemos que decir? Nosotros no estamos de acuerdo. En Sintergética no estamos de acuerdo. Porque la raza va evolucionando. Estamos en un proceso de crisis, sí. En el mundo estamos en un proceso caótico de crisis, pero el caos... ¿Saben para qué es la crisis o no? Para crecer. A partir de la crisis empieza el crecimiento. Uno crece con la crisis. Es el movimiento natural del cambio para poder avanzar a niveles más altos de comprensión. Hay que pasar por la crisis. El funcionamiento del organismo nos lo indica. Se caotiza permanentemente antiguos órdenes para generar nuevos órdenes con los mejores elementos del antiguo orden, añadiendo otros nuevos. Entonces, la respuesta a esa pregunta de por qué, si queremos vivir así, no vivimos así, es muy sencilla. Todavía no somos humanos. Cuando nosotros nos humanicemos, cuando seamos un ser humano completo, se va a generar espontáneamente una ética de los derechos humanos, de la tolerancia entre la gente, de la solidaridad. A mí no me tienen que dar una cartilla de buen comportamiento si yo me humanizo. Espontáneamente surge un buen comportamiento en el mundo. El principal trabajo que hay que hacer hoy por hoy con los niños y con los adultos que vayan dando posibilidades es trabajar para seguir creciendo como seres humanos. Para llegar a ser un día seres humanos. Entonces, ¿cuál pregunta se nos plantea ahí? Inmediatamente viene una pregunta. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es un ser humano? O sea, entonces, ¿qué es un ser humano? ¿Cómo se define un ser humano completo? Un ser humano es aquel que hace, siente y piensa simultáneamente. Aquella conciencia, aquel ser espiritual teniendo una experiencia humana que utiliza su instrumento y logra hacerlo coherente. Es la diferencia entre esta luz y la luz láser. La luz láser tiene la característica una de las características es que es coherente, alineada. Asociar o alinear el cuerpo físico etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. O sea, resultar en la vida haciendo, sintiendo y pensando simultáneamente desde la conciencia. Ustedes pueden ver que eso normalmente y muchas veces no se da. La gente hace por un lado, siente por el otro y piensa por el otro. Absolutamente dispersos, totalmente incoherentes muchas veces. No hay coherencia. Entonces, crecer como ser humano implica lograr asociar y sintonizar y sincronizar el hacer, el sentir y el pensar. Un ser humano es aquel que hace, siente y piensa simultáneamente, que está en presente, que está aquí y ahora en presente, porque es lo único que existe, porque es un encuentro único. Como cambiamos nuestra estructura permanentemente, mañana ya no vamos a ser los mismos estructuralmente porque hemos ingresado nutrientes, hemos ingresado conceptos, hemos ingresado emociones y hemos eliminado toxinas. Con toda seguridad que la gente todos los días elimina lo que sobra e ingresa nuevos elementos. Somos estructuras distintas mañana. Y fuera de eso, ¿saben a qué velocidad gira el planeta sobre su eje para producir el día y la noche? ¿Quién se acuerda? ¿A qué velocidad gira el planeta sobre su eje? 1800 kilómetros por hora. O sea, el doble de la velocidad de un avión intercontinental. A 1800 kilómetros por hora. Pero simultáneamente, ¿qué hace la Tierra? Gira alrededor del Sol. ¿Saben a qué velocidad o no? 780.000 kilómetros. A 107.000 kilómetros por hora. Y todo el sistema solar con todos sus planetas
gira alrededor de otros sistemas estelares y se mueve en el espacio. ¿A qué velocidad? A 750.000 kilómetros por hora. Y ese sistema solar con esos otros sistemas solares están inscritos en la Vía Láctea, que va a 2,5 millones de kilómetros por hora alrededor de Andrómeda. O sea, nosotros mañana aquí no somos ni los mismos ni estamos en el mismo sitio. Cada segundo somos particularmente presentes. Tenemos que lograr esa dinámica de la presencia en presente para poder empezar a trabajar la estructura y alinearla y hacernos coherentes. Porque ¿qué vamos a pretender nosotros? Laborar con seres humanos y generar coherencia en otro ser humano en la sanación si nosotros no somos coherentes. ¿Qué hay detrás de un bisturí y de una aguja y de un medicamento homotoxicológico y de un láser y de un Viacolor y de un filtro y de una sustancia magistral de la naturaleza? ¿Qué hay detrás de un cucharón de palo de una señora que tiene buena sazón en la cocina o de un jardinero que utiliza el rastrillo y tiene mano verde? ¿Qué hay detrás del instrumento? La actitud. Está la mano. Y detrás de la mano, ¿qué está? El corazón. Y detrás del corazón, ¿qué hay? La cabeza. Y detrás de la mano, la cabeza, el corazón y la cabeza, ¿qué hay? El ser que somos en esencia. La calidad de utilización del instrumento que utilizamos no depende del instrumento, no depende de la aptitud, depende del ser de la cualificación del ser que usa ese instrumento. La principal y la primera cualificación para ser sintergéticos o para ser seres humanos avanzando, así no seamos sintergéticos, para ser seres humanos avanzando en evolución, es trabajar para fortalecer, cambiar constructivamente y hacer coherente nuestro instrumento. ¿Cuál es nuestro instrumento? El instrumento en el que vivimos, que es el que utiliza los diferentes instrumentos, conectado desde la conciencia, ojalá. Entonces es el doctor Jorge Montoya, que viene de Medellín. Oh, yo no soy doctor, estoy doctor. ¿A usted es el papá de sus hijos? No, yo estoy papá, estoy profesor de vez en cuando, estoy alumno muchas veces, estoy aprendiz siempre, estoy esposo, estoy hijo, estoy hermano, estoy primo y a veces estoy enfermo. Es que usted es una artrítica reumatoidea. Y dice el internista, le dice al compañero, voy a almorzar, me cuidas el lupus que tengo en la 407. Así se habla, si no sabían, muchas veces en los hospitales. Cuídame el lupus de la 407 que voy a almorzar, sí. Me haces ese favor. El lupus, cuídame el lupus. ¿Ustedes han visto por ahí un lupus con sombrero y capa, caminando por la calle? No. Uno está, es un estar, es un rol. Esto es un rol. Uno es el ser que habita en ese rol y que en su esfuerzo de avanzar en conciencia va cualificando la relación con ese instrumento y en la medida que se hace coherente ese instrumento se hace un instrumento más útil para avanzar en la vida. Entonces dice la Organización Mundial de la Salud, porque si estamos en salud debemos saber la definición de la salud de la Organización Mundial de la Salud, que es el ente de las Naciones Unidas para el control de la salud en el mundo. ¿Qué es lo que dicen ellos? En este momento, ¿cuál es la definición más acabada de salud? Que por lo menos la debemos saber. Salud es un estado de perfecto equilibrio físico, emocional, mental, psico, neuro, inmunoendocrino y ecológico-social. O sea, es un estado de perfecto equilibrio físico, emocional, mental, psico, neuro, inmunoendocrino y ecológico-social. Eso todavía no lo tiene la Organización Mundial de la Salud. Buenísimo, van para ella, ya van para allá. Está un poquito todavía incompleta, pero para allá van. Y entonces, ¿a ustedes les gusta esa definición de salud? Díganme a ver. Y si no les gusta, ¿por qué no les gusta? Porque el equilibrio es la salud. Porque el equilibrio es la quietud. La salud es un proceso dinámico, es un permanente movimiento, es un proceso de equilibrio dinámico o de desequilibrio armónico.
A nosotros son similares los dos conceptos, equilibrio dinámico y desequilibrio armónico. Por ejemplo, a Florian, que es suizo, le gusta más equilibrio dinámico. Nosotros que somos latinos nos gusta más desequilibrio armónico, porque esa es la naturaleza de nosotros, el desequilibrio, para atender a la armonía. En cambio, estos son unos equilibrados que se vienen a Latinoamérica a buscar algo de desequilibrio, porque es que ellos están demasiado programados y cuadriculados, ¿sí o no, Florian? Es así, pero entonces implica un permanente movimiento, equilibrio dinámico, un proceso, además no es un estado, un proceso. Ustedes no tienen un estado de perfecto equilibrio, ni siquiera en un velorio ahí en el ataúd. Ahí no hay un perfecto equilibrio, aunque parece muy quieto. El muerto parece muy quieto, pero no está quieto, está ya descomponiéndose. Entonces, ¿cuál es un estado de perfecto equilibrio? ¿Dónde se logra un estado de perfecto equilibrio? ¿Qué es el estado de perfecto equilibrio? Porque ustedes ya lo oyeron en estos tres anteriores seminarios. Nadie les mencionó la palabra entropía. Sí. ¿Y saben qué es la entropía o no? Porque uno cree que es un concepto filosófico nomás. La entropía es la segunda ley de la termodinámica básica newtoniana, que dice que en el universo, y eso es fundamental para poder dar el salto de visión y de pensamiento en la sintergética, porque la entropía dice que en el universo todo lo que sea materia y energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces, después del Big Bang, hace miles de millones de años, supuestamente, cuando todas las calderas nucleares de las diferentes estrellas y constelaciones procesen todo el nitrógeno, ¿qué va a pasar? Porque eso hace que las galaxias se vayan alejando. Pues supuestamente se va a acabar esa energía. Entonces, el universo, cuando le acaba la energía, ¿qué le va a pasar? Se va a quedar quieto. La muerte térmica se va a transformar de movimiento a quietud total. Ese es el culmen de la segunda ley de la entropía, de la segunda ley de la termodinámica de la entropía. El estado de equilibrio perfecto es la muerte térmica del universo. Se queda quieto. Ya suponen que después de esa expansión total y la muerte térmica va a empezar un Big Crunch, que es lo que debe ser el universo. Debe ser, me imagino yo, un gran corazón que tiene un latido cada 40.000 millones de años. Entonces, 20.000 millones dura la diástole y 40.000 y 20.000 millones de años dura la sístole. Imagínense quién será el personaje que tiene un latido cada 40.000 millones de años. Nosotros tenemos uno cada segundo, un latido. Que eso nos va poniendo en nuestro lugar también, porque una de las principales causas de patología hoy por hoy en el mundo occidental nuestro es la inmensa importancia personal que tenemos cada uno de nosotros. Nos sentimos demasiado importantes. Y somos importantes cuando uno mira el pequeño entorno, pero cuando uno mira el gran entorno, somos muy pequeñitos. De hecho, la propuesta para avanzar en ese plano evolutivo de humanización que nosotros tenemos es practicar en la vida el código VHF. ¿Saben que el código VHF es el código de los televisores para poder ver imágenes? De los televisores de colores. Pero en el plano humano se puede practicar el código VHF. Escriban eso para que después lo exploren. El código VHF es vulnerabilidad, B pequeña, vulnerabilidad. H, humildad. Y F, flexibilidad. Si uno vive en el código de la vulnerabilidad, la humildad y la flexibilidad, tiene una capacidad de adaptación permanente a la dinámica del movimiento del universo. Vulnerabilidad es que uno no es Superman ni Superniña. Uno tiene sus limitaciones. Es la claridad y la prudencia que le permite saber trascender el miedo sabiendo que uno tiene límites en la estructura en la que vive. Entonces uno no es Superman. Tiene que colaborar con los otros y permitir que los otros colaboren con uno en una dinámica relacional para poder avanzar y para poder catalizar el proceso de aprendizaje y de avance evolutivo. Esa es la clave. Esa es la vulnerabilidad. La humildad es eso que les acabo de decir. Muchas veces la gente dice, es que yo no soy humilde porque entonces creen que soy un pendejo. No es humildad, no es lo mismo que pendejada. Humildad es capacidad de estar en el sitio donde estás, caminando el filo de la navaja,
sabiendo que en el plano pequeño donde eres importante, si lo asocias, porque es que la gente ve el plano pequeño donde es importante y se monta en el pedestal, entonces está en el éxito, que es uno de los dos impostores de la vida, el éxito. Y si miras hacia el entorno total de ese universo y 20.000 millones de años, entonces te deprimes, porque dices, yo soy una brizna al viento y al azar. No estamos ni al viento ni al azar, sí somos briznas en la estructura, pero podemos estar conectados a toda esa conciencia. Entonces, si uno mira lo grande y no se deprime, simplemente ve las posibilidades. Y si uno mira en el entorno pequeño, no se monta en el pedestal del éxito, sino que simplemente ve el terreno que tiene para seguir construyendo. Eso se llama, en Oriente lo dicen, caminar el filo de la navaja. Ahí, por ese filo en que relaciono correctamente lo muy importante con lo muy poco importante para generar una actitud de avance y evolución. Vulnerabilidad, humildad y flexibilidad, que es la capacidad de adaptarse, relacionarse con y adaptarse permanentemente a las nuevas circunstancias, con una actitud. Vinimos aquí a aprender, seres que vinimos aquí a aprender. Nos va a tocar aprender. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos sembrando, porque el solo hecho de estar aquí, usted está sembrando. Si usted no siembra por acción, siembra por omisión. Si usted no siembra en movimiento, la quietud le enseña también, porque si usted se queda quieto, el universo que se mueve permanentemente, como les dijimos, va a generar una fricción que un día le va a crear una crisis maluca, le va a dar una patada y lo va a meter en la crisis, porque la quietud total no existe, eso no existe. Entonces me quedo quieto aquí porque yo soy costarricense y soy muy importante, y no me muevo. Pues el universo lo va a mover. O sea, uno siempre está sembrando, consciente o inconscientemente. Entonces, si aceptamos que somos aprendices, un aprendiz no puede aprender sino de dos maneras: como aprendiz o como víctima. Son las dos únicas maneras de aprender. Al final de su periplo por este planeta, cuando llega a eso que se llama la muerte, ¿usted qué evalúa? Lo que aprendió. ¿Y cómo aprendió? Bueno o maluco, pero aprendió. ¿Y quién decide eso? Uno. Uno decide si es un aprendiz o una víctima. Entonces, la flexibilidad es el instrumento para que nos inscribamos en la actitud de aprender como aprendiz, no como víctima, no que nos pasen las cosas. 90 o 95%, de 90 a 95% de las personas hoy en el mundo, en la humanidad, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Eso es malo o bueno? No, eso es parte del ciclo vital. Nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Están de acuerdo con eso o no? 90-95% de las personas del mundo nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero se resulta que un repollo nace, crece, se reproduce y muere. Y una zanahoria, y una cucaracha, y un ratoncito. Nace, crece, se reproduce y muere. Hay 90% de la humanidad viviendo como un repollo. ¿Qué tenemos nosotros que no tienen esos seres de reinos inferiores a nosotros? Del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal. La conciencia. La capacidad de darnos cuenta de que somos. Se llama la conciencia reflexiva. En el primer centro supervivimos. En el segundo centro nos multiplicamos. En el tercer centro accedemos al instinto animal. Generamos el movimiento, se genera el sistema nervioso como una necesidad para podernos mover y generamos en un momento determinado la dinámica de que somos individuos, pero normalmente en el plano animal gregarios, vamos detrás del jefe de la manada. En el cuarto centro somos autogestionarios, nacemos a hacer conciencia reflexiva, pasamos el diafragma, dejamos de ser metabólico-motrices y empezamos a ser rítmicos, cardiopulmonares. Nacemos a ser humanos reflexivos, nacemos a darnos cuenta de que somos, esa es nuestra característica. Somos la primera especie en este planeta
que podemos saber qué somos y a partir de ahí hacer la diferencia. Porque aquí no perdemos la individualidad, pero la ponemos con toda la conciencia en relación, flexibilidad con la humanidad en que vivimos. Entonces nos relacionamos de una manera más inteligente, porque tenemos conciencia reflexiva. Y además en este momento, al ser habitantes de una estructura de 5 dimensiones, porque somos conciencia que habita en el tiempo y en 3 dimensiones del espacio, podemos acceder a la dinámica del quinto centro, que es la co-creación, ser co-creadores. Ya no somos solo humanos reflexivos, autorreflexivos, sino humanos creadores, co-creadores, originales, que podemos hacer coincidir lo que hacemos con lo que nos encanta, que no nos repetimos, que no tenemos protocolo. Es que usted es hipertenso y el protocolo para la hipertensión, en el caso suyo, es este. Entonces no pensamos porque somos reflexivos, pero no pensamos, repetimos protocolos, no generamos cosas originales permanentemente, no es un diálogo con la vida permanente. La hipertensión de don Pedro Vargas no es la misma hipertensión de doña Lola ni de don Jesús, no son la misma hipertensión, no son. Cuando nosotros en medicina o en salud protocolizamos que en una dinámica inferior es necesario, pero cuando protocolizamos no actuamos como sastres, sino como desastres. Un sastre, yo he visto pacientes en tratamiento para cáncer, que la quimioterapia los ha salvado. Y yo he visto pacientes que el mismo protocolo para el aparentemente mismo cáncer ha matado a otro paciente. Yo lo he visto. Entonces, si no accedemos a nuestra capacidad reflexiva y co-creadora, entonces vamos a ser como desastres. Un sastre es el que hace un vestido a la medida de su paciente. Y un desastre hace un vestido y mete a todos los clientes ahí. A uno les va a quedar bueno, a otro les va a quedar amplio, a otro les va a quedar muy estrecho. Así actuamos muchas veces en salud y en medicina. ¿Qué hay? Muy bien, entonces miren eso. La salud es un proceso dinámico. Somos seres conscientes, autorreflexivos por lo menos, que podemos hacer uso de esa conciencia. Tenemos una estructura en la cual habitamos. Estructuralmente habitamos en una personalidad que tiene un cuerpo físico, emocional y mental. Y tenemos una decisión en sintergética, ya no más de accionar o reaccionar, sino de relacionarnos. ¿Habitarnos o pensamos que habitamos? Habitamos una estructura, la habitamos. Si estamos aquí, la estamos habitando. Y si está viva esa estructura, la estamos habitando. Una estructura de personalidad. El ser que somos en esencia la habita. A veces hay gente que está volada y que está fuera del cuerpo. Muchas de las enfermedades son la consecuencia de una disarmonía o de una desconexión entre la personalidad y el ser que somos en esencia, sobre todo en las enfermedades mentales. Hay eso. Miren, nosotros teníamos un paciente esquizofrénico que trabajándolo en sanación en sintergética se lograba conectar un poquito y dejaba de oír voces y de ver cosas. Y se mantenía muy controladito, por lo menos utilizaba menos medicamentos. Un día decidimos en sanación aterrizarlo bien en el organismo y se le desapareció totalmente la esquizofrenia y a las 3 semanas le apareció un linfoma Hodgkin. Un linfoma Hodgkin. Y él no quiso pues tratárselo ni nada porque él sabía la sanación, estuvo yendo a sanación. Entonces lo volvimos a llevar a contacto con la parte superior y no estar tan metido en el cuerpo. Y se le desapareció el Hodgkin y volvió a aparecer la esquizofrenia. No. Entonces estábamos accionando, pendulando, acción-reacción. Un día se ocurrió en el trabajo de sanación colocarlo en el 6º centro, que es el centro de integración de todos los módulos de comando endocrino. Y el hombre no estuvo ni esquizofrénico, ni hizo el linfoma, y era un artista. Empezó a pintar unos cuadros bellísimos. Entonces, ¿qué? Es la misma información utilizada de una manera más densa o más sutil, dependiendo de cómo la podamos utilizar. Entonces es simplemente esa dinámica. Informaciones más sutiles y más alta frecuencia o informaciones más densas y de más baja frecuencia. Y nosotros somos eso. Nosotros somos una estructura
A nosotros nos pueden definir por una vibración o por una frecuencia sónica. Nosotros somos una estructura de sonido. Estamos en una estructura de sonido. ¿Y de qué nos alimentamos? De luz. Nosotros somos, los seres humanos somos sonido que nos alimentamos de luz. Cuando uno se come una zanahoria, lo que está comiendo es luz procesada. La luz del sol generó una dinámica sobre una semilla con unos nutrientes en la tierra y generó todo un quantum energético y de funcionamiento que se volvió zanahoria. Usted se come la zanahoria y ¿qué hace el cuerpo? Saca todas las unidades energéticas y convierte en quantums de energía luminosa toda esa zanahoria que usted se comió. Nosotros somos sonido que nos alimentamos de luz, visto así biofísicamente, de una manera prosaica poco romántica. Somos una estructura de sonido que nos alimentamos de luz. Entonces tenemos que cualificar mayor o menormente la luz para poder avanzar en esa dinámica de sanación. Entonces miren, cuéntenme ustedes qué hacemos para resolver la situación del paciente con hipertensión y que deje de tomar antihipertensivos. Que el 80% de esas personas mermen el uso de antihipertensivos y que muchos de ellos dejen de utilizar el medicamento. ¿Qué tenemos que hacer primero que todo? Primero que todo, yo les pongo, lo primero que tenemos que hacer es ampliar la rayita, la visión del mundo. En esa dinámica de visión del mundo, tenemos que hacer un pensamiento más amplio. Entonces yo les pregunto a los alumnos, a los que van al consultorio, a los alumnos de la facultad donde enseñamos, a ver, hombre, entonces la hipertensión arterial es una enfermedad. Si la hipertensión arterial, ¿qué pasa si yo subo en mi bicicleta 12 kilómetros a la montaña, que lo hago de vez en cuando, y apenas suba allá a la cuesta y llego allá, me tomo la presión arterial, ¿cómo va a estar? Alta. ¿Por qué? Porque hubo un esfuerzo y una emergencia. El organismo se sintió en una emergencia y necesitó llevar más oxígeno, más nutrientes y más energía a los músculos para tener la fuerza suficiente para subir a esa montaña, ¿sí o no? Sí. Pues entonces yo me quedo allá arriba en la montaña 10 o 15 minutos. Me tomo un café con leche y 2 pan de quesos. Y a los 15 minutos me tomo la presión arterial y estoy normotenso. ¿Eso qué quiere decir? Que el pan de queso es antihipertensivo. Con café con leche, ¿sí o no? Esa podría ser una conclusión lógica, pero no. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Qué pasó la emergencia? ¿Qué pasó? La emergencia, que en esos 15 minutos ya mi cuerpo no está en emergencia. Entonces toda la heterostasis o la homeostasis volvió a su punto. Ya mi cuerpo no se sintió en emergencia. Entonces, segunda pregunta, para que vean ustedes cómo analizamos los casos en Sintergética. Segunda pregunta. ¿Quién es más candidato a hipertensión arterial? ¿Un vicepresidente de Siemens o un señor que cría vacas y ordeña y esquila ovejas en una granja, que hace eso durante 2 horas por la mañana y después queda desocupado conversando y tomando cervecita con los amigos? ¿Quién es más candidato a hipertensión arterial? El primero. ¿Y cuál es la característica del primero y cuál es la característica del segundo? La tensión sostenida. Un mecanismo de emergencia sostenido, ¿sí o no? Entonces, si yo le doy una dinámica de emergencia permanentemente al cuerpo, todos los días, de día y de noche, de día estoy alerta y de noche estoy alerta porque me acuesto no a dormir, sino a pensar, a resolver todo lo que se me quedó y lo que tengo para mañana. Entonces yo sirvo en una actitud que se produce en la hipertensión arterial. ¿Las arterias están dilatadas o contraídas? Contraídas. ¿Por qué? ¿Quién las contrae? ¿Qué sistema? El neurovegetativo, el simpático. El simpático produce vasoconstricción. Entonces esa persona está en una simpaticotonía permanente, día y noche, día y noche. Y la noche que está hecha para hacer parasimpaticotonía central no se hace, porque se queda durmiendo si se duerme en ondas alfa o por lo menos en ondas teta, pero nunca llega a ondas delta profundas. Entonces ustedes qué tienen que hacer con ese paciente hipertenso. ¿Seguirle dando antihipertensivos o dónde se cura la hipertensión? Bajar el estrés. En la actitud, en la actitud. Y entonces, ¿qué hacemos con ese paciente hipertenso, vicepresidente de Siemens,
que trabaja de día y trabaja de noche. Le decimos, sálgase de Siemens, deje de trabajar en eso. Si ese hombre lo sacas de Siemens, se muere a los 15 días. Ya no solo tiene hipertensión, sino que está muerto a los 15 días. Si ustedes a un trabajólico de esos le dicen, vea, le vamos a hacer una investigación y lo vamos a poner en una investigación de la UNICEF, usted le vamos a pagar $20,000 mensuales, pero usted tiene que dejar de trabajar en Siemens y se va a dedicar a ver televisión 8 horas al día sentado en una silla mecedora, relajándose. Ese hombre no cobra la primera quincena, porque su dinámica es de acción permanente, ese es su temperamento seguramente sanguíneo, ejecutivo, de hacer lo que hay que hacer y más. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Qué pasó con ese paciente corporalmente? A ese paciente corporalmente, las suprarrenales y los riñones un día le preguntaron al cerebro, oiga, cerebro, ¿usted es que no descansa nunca o qué? No, yo me tengo muy ocupado y tengo que producir mucho dinero y yo soy el vicepresidente de Siemens y soy muy prestigioso y tengo que salir en muchos periódicos y el Rolex ya se me está acabando porque tiene 1 año y medio apenas y tengo que comprar otro Rolex y el Lamborghini ya salió uno azulito y yo tengo uno rojo y tengo que comprar uno azulito y entonces además tengo que irme para simpaticotonía. Entonces yo no tengo tiempo de relajarme. Entonces usted se va a reventar, le dicen las suprarrenales, porque usted ni duerme por la noche. Entonces la cabeza le dice, usted verá qué hace porque yo soy muy importante. Entonces yo le voy a ayudar. Yo voy a producir una cosa que se llama renina-angiotensina y la voy a llevar por toda la red sanguínea y sus arterias todas van a ser así. Se van a contraer. Renina-angiotensina. Entonces su corazón, al tener todas las arterias contraídas, va a tener un mensaje, hay que hacer más trabajo y va a subir la presión arterial para que lleve más sangre a sus tejidos porque usted se está quedando ineficiente. Entonces empieza la presión arterial alta. ¿Por qué? Porque el cuerpo genera una reacción ante una acción sostenida de tensión y de estrés que se vuelve distrés. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Dónde se trata la hipertensión arterial? Y no dejándolo de trabajar. Yo le digo a ese paciente, no se vaya a salir de Siemens y siga trabajando igual o más. Pero instituya en su vida un tiempo para la pausa, sin sentimiento de culpa. Y yo les pongo una tarea. Antes les ponía 10 minutos, ya al principio les pongo 5 minutos no más porque 10 minutos les parece una eternidad. Hay pacientes que me han dicho, doctor, yo comiéndome unas crispetas que usted me mandó a comprarme unas crispetas o una paleta de coco y yo, pero yo qué hago aquí perdiendo tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo llevo aquí yo perdiendo tiempo? El mundo allá acabándose y yo perdiendo tiempo comiéndome una paleta de coco. Y me parece una eternidad de mi fijo y va 1 minuto y medio. Con sentimiento de culpa y no hay tiempo para la pausa. Entonces, como el cuerpo es como un motor, ¿qué es el análisis que hacemos para poder desarrollar un tratamiento adecuado y que ese paciente se traduzca eso en que merman el uso de los medicamentos y normalmente lo deja del todo? Porque yo tengo ejecutivos de bancos que han dejado el tratamiento hipertensivo y siguen trabajando en el banco. Si uno es un motor, ese motor necesita mantenimiento, ¿sí o no? No. Depende solo de un factor, de la relación que hay entre la entrada de nutrientes y la salida de toxinas. Y hay nutrientes y toxinas físicos, emocionales y mentales. Porque esos son estructuras físicas de nosotros, más sutiles, el emocional y el mental, pero son físicas y se descomponen cuando sucede eso que llama la muerte. Queda su aprendizaje, pero se descomponen. Entonces, la relación entre la entrada de nutrientes, si entran nutrientes de adecuada calidad y salen las toxinas adecuadamente, uno tiene un organismo que es como un motor que funciona perfectamente. La entrada de nutrientes y la salida de toxinas. Mire, 80% de las enfermedades crónicas, toxicidad emocional, emociones reprimidas, emociones no expresadas, emociones no trabajadas.
Y hay también pensamientos tóxicos y nutrientes mentales. Entonces, ¿quién hace la dinámica, por ejemplo, en el cuerpo físico? ¿Cómo asegura uno que mete buenos nutrientes y saca bien las toxinas? ¿Quién hace eso en nuestro organismo? El agua. El agua. El agua, nosotros somos 80-90% agua porque el agua es aquel portador que mete los nutrientes y saca las toxinas. Eso es muy importante porque en la dinámica de los tratamientos con láser y con Viacolor, donde vamos a captar la información con el Phi3, en el Isovac, lo que es el Isovac es un agua cualificada para que pueda aportar no solo, ya no información energética o física diluida, sino ondas no hertzianas, potenciales supercuánticos. O sea, frecuencias más allá de la energía, de la información y de la conciencia. Entonces tenemos que tener un agua cualificada, que es el Isovac, que es el BSWT. ¿Tienen BSWT aquí han traído? ¿Alguien tiene? Hay un frasco, pero la compañera no pudo venir aquí. Y hemos tenido un pedido, pero aparentemente no. Tienes que comunicarte con Marizulia a ver qué pasó. Cuando nosotros entonces hacemos un tratamiento, la información de retorno a la salud, de corrección de esa situación, se graba en una esencia muy sensible, que se llama el BSWT. ¿Les explicaron en el curso pasado qué es un BSWT o no? Que nos explican la tecnología y toda la cosa de los filtros y todo, les dijeron que es un BSWT. Pero no lo puedo repetir. ¿Qué es un BSWT? ¿Quién se acuerda? ¿Qué traduce BS, B grande, S, WT? PSAC, ¿no? Traduce Bioseeds. O sea, semillas vivas. Una esencia de semillas vivas captadas en un agua muy pura, exactamente cuando muere la semilla, en la luna llena de Tauro, en el festival de Vesak. En la luna llena de Tauro es la combinación de 12 semillas, de 12 flores que tienen resonancia con la información de los 7 chakras, de los 7 centros energéticos. Entonces, BS es Bioseeds, W es Vesak, o sea, el festival de Wesak, con W, Vesak. O sea, es porque esas semillas se germinaron en el festival de Vesak. Y T es lo que se llama Transfil, es la esencia homeopatizada de una flor muy sutil, de una enredadera de color violeta, azul índigo violeta, que crece en el valle de Bravo en México, donde vienen las mariposas monarcas. Allá hicimos una investigación de una enredadera que produce una flor moradita y que se va por todas las plantas, pero no es una parásita, no ataca la planta, sino es una epífita. Le lleva su información y su energía. Y la raíz de esa enredadera, que es una enredadera sutil, es como un yunque, pero de madera. Es una cosa pesada que da una leche. Y esa leche se oxida con la luz. Entonces ahí encontramos una sustancia que es capaz de que la información que uno capta en el BSW, el transfil, la lleva por toda la red energética del cuerpo y lleva la información a todo el organismo. Entonces nosotros en Sintergética ya no quitamos ni ponemos nada. No peleamos contra la noxa ni trabajamos para fortalecer el terreno, sino que trabajamos contra la noxa y fortalecemos el terreno retornando a la salud, a la naturaleza que es la salud. Entonces nosotros ya ni ponemos ni quitamos, sino que regulamos. Regulamos. Lo que se hace en Sintergética es regular. Regular la información a la propia información cualificada del sistema energético vital en el cual está habitando esa persona. O sea, ya no peleamos contra las enfermedades, retornamos a la salud. La conciencia que somos en esencia es un pequeño núcleo de conciencia que hace parte de un mar de conciencia universal, que ustedes si son religiosos lo pueden llamar Dios, o si son orientales lo pueden llamar el Tao, o lo pueden llamar el ser superior o el mundo cuántico.
la cualidad vital del universo en el que vivimos. Es un ser cuyo cuerpo físico es el universo. Es una conciencia. Y nosotros somos pequeñas conciencias dentro de esa gran conciencia. Así como el río, así como una gota de mar del Océano Pacífico puede decir, yo soy gota de mar del Océano Pacífico. Puede decir, yo soy Océano Pacífico. También. Nosotros podemos decir, yo soy un núcleo de conciencia individual que encarnó en este momento en Jorge Montoya. Pero yo soy conciencia universal. Yo puedo decir, yo soy una partecita de Dios, pero yo soy Dios. Yo puedo decir eso. Porque nosotros somos organismos dentro de organismos que hay. Entonces, ¿esta partícula de Dios tiene que aprender o recordar? Recordar, retornar, estamos retornando. Eso lo explicamos un poquito más adelante. ¿Cómo es el proceso? Estamos retornando. Y en esa dinámica de retorno, fuimos hasta el reino hasta la tierra y generamos el reino mineral. Fue retornando la conciencia al reino vegetal, al reino mineral. En el reino animal, en el reino mineral, conquistamos la coherencia. En el reino vegetal, la armonía desde la sensibilidad. En el reino animal, el instinto y el movimiento. Y en el reino humano, la conciencia reflexiva. Ya vamos aquí, pero vamos para situaciones superiores o más amplias hasta que nos integremos con conciencia a la totalidad. Vamos en el camino de retorno. Y toda la dinámica está hecha para eso, para retornar al equilibrio dinámico, a la salud. Entonces nosotros somos unidades de conciencia o sistemas dentro de un sistema más amplio. ¿Y de qué estamos hechos? De sistemas. Entonces ustedes tienen, les mostraron las visiones del mundo en el primer seminario. ¿Se acuerdan? El fundamento, la causalidad lineal, el contexto, ¿se acuerdan de eso? El orden sistémico. Nosotros en Sintergética tenemos que estar mínimo en la visión sistémica. Ya no nos es suficiente solo el fundamento. El fundamento es importante y necesario, pero es la base. La causalidad lineal, hay una causa que produce un efecto, es real, pero tenemos que ir más allá. ¿A dónde? A la visión contextual, donde aparece el sujeto, donde aparece el concepto de lo subjetivo. Lo subjetivo, así no sea cuantificable, es real. Entonces a usted le dicen, no, es que muy bonita la anécdota, que ese paciente con neurofibromatosis se le quedó todo el neurofibroma y caminó y se paró de la silla de ruedas, pero eso no es científico, porque eso no es significativo estadísticamente. ¿Y dónde está el doble ciego? Decía yo al doctor Carlos ayer, ¿dónde está el doble ciego? Era un paciente que habían desahuciado y le hicieron una sanación espiritual y se desapareció el neurofibroma en pocas semanas y volvió a caminar. ¿Dónde está el doble ciego? Él para él mismo, porque fue el único estímulo que le hicieron, porque ya no había nada más que hacer, le estaba condenado a morir. ¿Y cuál es el triple ciego? Pues el que no vea eso. ¿Sí o no? Entonces yo puedo tener una hipótesis subjetiva y generar un método subjetivo para poner en funcionamiento esa hipótesis y tener resultados repetitivos. Si yo tengo una hipótesis subjetiva, tengo un método para ponerla en evidencia y hay mucha gente que la repite y obtiene resultados repetitivos, ¿eso qué es? Ciencia. ¿Es ciencia objetiva? No, es ciencia subjetiva, pero es ciencia. Mídala. Pues mídala usted, que tiene tiempo. Yo no tengo tiempo de hacer y ir desarrollando la cosa. Se van a desarrollar seguramente métodos de medición de las cosas subjetivas. Y es posible en este momento hablar de ciencia espiritual. Es posible, como lo van a ver en ciencias de la conciencia y sanación, tener hipótesis espirituales. Espirituales no como una religión particular, que puede ser religioso, pero más allá de una religión o de un credo particular, una hipótesis espiritual, sutil, de la sutileza. Generar un método de trabajo en la espiritualidad y obtener resultados repetitivos. Lo mismo, si uno tiene una hipótesis espiritual, tiene una tecnología espiritual que se puede desarrollar como lo van a ver en sanación, y tienen resultados repetitivos. ¿Qué tenemos? Ciencia espiritual. No es medible cuantitativamente, pero es ciencia y produce resultados y tiene implicaciones en la vida y en el desarrollo del ser humano.
Entonces eso es para que empecemos a ampliar la conciencia y vamos dejando el complejo. Y en sintergética debemos ser ni siquiera contextuales, ni siquiera subjetivos. Tenemos que ir más allá, tenemos que ser sistémicos. Pensar en términos de organización. Somos sistemas de sistemas organizados. No vivimos en un cuerpo con componentes. El dedo pequeñito de mi pie derecho está relacionado con mi cabeza de alguna manera. Son sistemas interconectados. Los componentes no son partes. Usted no puede sacar una parte. Usted no puede sacar el hígado, ponerlo en una mesa, estudiarlo in vitro, sacar conclusiones bioquímicas y cuantitativas y sacar una conclusión del hígado. Usted cuando pone un hígado en una mesa in vitro, saca conclusiones de 2 kilos de carne. Un hígado es un hígado en el sistema digestivo, en relación con el páncreas y con el vaso. Él con su función anabólica, subordinado al chakra secundario del hígado, que a su vez está subordinado al plexo solar, que es el tercer centro, que tiene que ver además con las emociones y con todo lo que el hígado representa en términos de irascibilidad, irritabilidad, intolerancia o fortaleza, depende de cómo usted la polarice. Y además ese plexo solar y ese hígado están subordinados al cuarto centro y los dos generan la pareja magnética que tiene que ver con las emociones, pero esa pareja está subordinada al sexto centro, que es el integrador, y que los tres se convierten en el módulo de comando endocrino 2, o sea, el módulo de comando endocrino de procesamiento de las emociones, que tiene que ver con la energía magnética y con la red vascular, y con todo lo que le pasa a la red vascular. Y además eso se puede profundizar en el cerebro en términos de que los centros se pueden encontrar a nivel central en su representación, o sea que tienen un orden más profundo. Y ese hígado a lo mejor tiene relación con las constelaciones familiares, porque es que son Restrepos Mejías, que todos son bravos, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, todos son irascibles, irritables, intolerantes, y eso se ha ido escribiendo en la genética, que no es determinista desde que sabemos ya que existe la epigenética. Y entonces todo eso se puede ir corrigiendo. Pero entonces un hígado es mucho más que 2 kilos de carne en una mesa. O sea que el ser humano, los seres vivos, no tenemos partes, tenemos componentes. Por eso tenemos que empezar a pensar en un orden sistémico, en términos sistémicos. Es decir, de componentes que se relacionan. Ahora hacemos un ejemplo clínico para que ustedes vean que eso no es una teoría, ni una propuesta filosófica, ni un poema bonito, ni una cosa deseable. Y si ustedes aprenden a pensar sistémicamente, vamos a empezar a solucionar las cosas de manera que retornemos, de que acompañemos a retornar a las personas a la salud. En términos de la sintergética, ya el médico no hace para ni por, hace con. El paciente en sintergética, la relación médica en sintergética se vuelve una relación holárquica, horizontal, donde yo soy sujeto que promuevo una terapia, pero me vuelvo objeto de aprendizaje también porque aprendo del paciente y convierto al paciente en sujeto de la comprensión de su propia historia y su proceso para que se convierta en un protagonista autogestionario, retorne a su naturaleza que es la salud y ojalá se convierta en un multiplicador. Y entre todos vamos construyendo un sistema de salud real que trascienda al sistema de pelea contra la enfermedad en el cual estamos inscritos. No es malo el sistema de pelea contra la enfermedad, se necesita, pero puede ser englobado en un sistema más amplio de salud que lo haga eficiente. Imagínense ustedes ahora la dinámica, no nos digamos mentiras. En Occidente, la medicina cayó en poder de las multinacionales. No de las multinacionales farmacológicas, ya las multinacionales farmacológicas occidentales se están dando cuenta del potencial de las medicinas alternativas. Entonces están empezando a tomar ellas el poder de la investigación a nivel alternativo y ya pretenden incluso regularnos. Y las multinacionales farmacológicas son negocios y los negocios tienen que producir ganancias. Entonces lo ideal en medicina, bajo ese punto de vista de la pelea contra la enfermedad, ¿qué es? Tener pacientes que no se alivian, pero que no se mueren. Que no se mueran, pero que tampoco se alivian. Entonces tienen una serie de enfermedades crónicas nuevas. Entonces la menopausia es una enfermedad crónica.
Ah, entonces la hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Ah, entonces la osteopenia y la osteoporosis es una enfermedad crónica. Ah, es que cuando usted llega a tal edad ya empieza a tener que tomar esto porque es que ya va a empezar la hipertensión, va a empezar a ser prediabético, va a empezar a ser deprimido, va a empezar a ser demente senil. Entonces hay que empezar a utilizar todo esto que lo va a utilizar durante toda la vida. ¿Sí o no? Entonces, honrando a nuestra medicina convencional, porque nuestra medicina convencional occidental es como el sótano del edificio, es como las bases del edificio, es como la raíz del árbol, es el fundamento. Pero si yo me quedo viviendo en la raíz del árbol, me pierdo el tallo, las ramas, las flores, los frutos y todo el paisaje. Me quedo allá en la raíz. La raíz es importante, me consolida, me da la solidez, pero si me quedo en la raíz, no es malo, me quedo limitado. Lo mismo en el edificio, si me quedo viviendo en el sótano del edificio, no voy a ver el paisaje desde el primero, el segundo, el tercero y el cuarto piso, donde hay otras realidades, me voy a perder las otras realidades. Me quedo viviendo en el bosque, en el árbol, quedo en el árbol de la medicina convencional, pero al perderme el árbol de la homeopatía, el árbol de la medicina tradicional china, de la ayurveda, y poderlas integrar todas como un bosque, me pierdo el bosque y toda la vida del bosque. ¿Sí me comprenden? Entonces ese es el llamado de atención que estamos haciendo, a empezar por lo menos siendo sistémicos. Entonces, ¿ustedes qué necesitan con ese paciente hipertenso? Que él pueda comprender la necesidad de institucionalizar un tiempo de pausa para él. No a las 12:30 de la noche cuando ya hizo todo y va a seguir pensando lo otro, sino a media mañana y a media tarde. Si está muy ocupado al principio, a media mañana o a media tarde. Si es un suizo muy ortodoxo, a media mañana o a media tarde. Si es un suizo ya medio heterodoxo, puede ser a media mañana y a media tarde. Porque ya dejó entrar algo de flexibilidad en su vida. Usted decía que esa pausa, que comiéndose, no sé qué, unos chips, pero la pausa... ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué hago yo? A ver, ¿ustedes qué hacen cuando duermen bien por la noche y descansan? ¿Cuál es la higiene de un buen sueño? ¿Saben cuál? En términos de esto que estamos hablando, este caso clínico y de muchos otros casos clínicos, ¿será importante una buena higiene del sueño o no? Bueno, ¿cuál es la higiene del sueño? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es un sueño bien dormido? Estar bien desconectado de todo. Desconectado. Que al otro día le digan, oiga, ya no, ay, se fue. Es un ritmo, una cosa así. Tiene que ver con el ritmo, o sea, cuando nosotros estamos aquí alertas, que todavía estamos alertas, todavía los veo alertas, y estamos en la disquisición y pensando y tratando de comprender lo que estamos haciendo, nuestro cerebro está funcionando de 16 a 32 ciclos por segundo, se llaman ondas beta, es la vigilia. Cuando uno está así, está en vigilia. Cuando yo me voy a dormir por la noche y duermo bien, y no me acuesto a pensar en lo que tengo que hacer mañana ni en lo que se me quedó hoy, eso hay que decirle al paciente. A ese paciente, además de los 5 minutos, hay que decirle que tenga una hoja blanca en el nochero o en el escritorio de su habitación cuando se vaya a dormir y que haga el ejercicio de anotar todo lo que se le quedó por hacer hoy y lo que tiene que hacer mañana. Si eso lo hace, su cerebro lógico y secuencial, su cerebro digital, porque uno tiene un cerebro digital y lógico y un cerebro analógico y emocional. Uno tiene un cerebro dominante y un cerebro de referencia. Lo que pasa es que el cerebro de referencia se debe hacer dominante por la noche, pero en la cultura occidental en que vivimos, mucha gente no lo hace. Entonces, para dejar tranquilo ese cerebro digital, una hojita y apunta todo lo que se le quedó y lo que tiene mañana. Entonces así no se va a acostar a pensar en lo que tiene que hacer. Porque si se queda hasta pensar en lo que tiene que hacer, se queda en beta. Y de pronto baja a alfa, pero no pasa de ahí. Entonces, anotarlo todo. Una buena higiene del sueño implica acostarse a dormir y no a pensar cosas, entonces apuntar las de mañana y las de hoy. Dormir en la oscuridad, porque si uno no duerme en la oscuridad es difícil que se active la epífisis, la pineal, y genere los pulsos de melatonina, que ya les voy a decir cómo se activan, para generar la pausa y el descanso. Y en tercer lugar, no tener aparatos electrónicos dentro de la habitación donde uno duerme conectados a la pared, porque hay personas que etéricamente en su bioplásmico son muy sensibles.
Y entonces, al ser tan sensibles, y eso tiene que ver con el electromagnetismo, al ser tan sensibles, su red etérica puede debilitarse o despegarse o hacer incluso fugas, huecos, y la persona desvitalizarse, solo en el contacto con los aparatos electrónicos. Porque hay dos clases de personas, yang o yin, extrovertidos o introvertidos, tipo 1 o tipo 2, SAM o PAC, simpático adrenomedulares o pituitario adrenocorticales, fisiológicamente en términos del neurovegetativo. Hay gente activa y hay gente pasiva. Los activos son como los gatos, buscan la radiación y la radiación no los daña, pero los pasivos, los tipo 2, los pituitario adrenocorticales son frágiles ante las radiaciones. Entonces, en general, en una higiene del buen sueño, no tener aparatos electrónicos. Ustedes tienen el televisor dentro de la habitación y está apagada la pantalla, pero ese televisor no está apagado, porque ustedes hunden el botoncito del control y se prende. Tiene que estar desconectado de la pared. Y que no, es que yo pongo mi celular aquí debajo de la almohada para que me despierte. Pone ese microondas, eso es un celular, es un horno microondas fritador de neuronas, frita neuronas. Han aumentado mucho la incidencia de seminomas en muchachitos jóvenes, porque tienen unos calzones así grandes y se meten el celular aquí que les queda encima del testículo. Y es generación de la radiación electromagnética de los celulares. La nalga. Imagínense en el nodo sinusal. En el nodo sinusal. Seminoma es un tumor maligno de testículo. Ha habido una alta incidencia. O sea, para que haya cáncer, tiene que haber radiación ionizante, mitosis anormales. Y las radiaciones son inductoras de eso. Entonces hay radiaciones electromagnéticas, las de los aparatos electrónicos y la selva electromagnética en la que vivimos. Radiación telúrica, que la radiación telúrica, la que emite la Tierra, es tóxica para algunas personas. Y además a veces se acompaña de gases. Por ejemplo, en Washington, D.C., tiene una alta incidencia de cáncer de pulmón en los fumadores, mucho más alta que el resto del mundo. Y resulta que es que en Washington emite radón, que es un gas inerte, pero que cuando se mezcla con la nicotina y los detritus del humo del cigarrillo, genera radiación mitogénica. Y entonces hay alta incidencia de tumores. De la radiación telúrica, la radiación electromagnética, la radiación cósmica, que tiene que ver con lo que viene del espacio y además con posibles sustancias radiactivas como los que trabajan en radiología y todo eso. Y lo que llaman en la China, en la medicina tradicional china, la EPI, la energía perversa inducida, o lo que llaman demonología en el Ayurveda, que es toda esa dinámica humana de agresividad y agresión, a veces no evidente sino sutil, que genera radiación ionizante, lo que llaman males postizos o brujería o todo eso. Y hay personas que son sensibles a eso. Entonces hay un componente de energía radiactiva humana, que también puede ser mitogénica, ionizante. Para eso, en la Sintergética se desarrolló un filtro que se llama el RadiRAM Plus. Es un filtro como estos. Se llama RadiRAM Plus. Ese filtro, en la sociedad en que nosotros vivimos y en el contexto humano en que vivimos, es básico en la terapia. Es uno de los filtros básicos. De una vez aprovecho para aclararles una cuestión que nos comentaron o nos comentó Juan José con respecto a la evaluación de este grupo, que alguien aquí les dijo que todo lo que se hacía se puede hacer con las manos. Eso es cierto y no es cierto. Si nosotros detrás de todos los instrumentos somos un instrumento, podemos llegar a cualificarnos para hacerlo todo con las manos y sanación. Pero hay que cualificarse. Y fuera de eso tenemos una responsabilidad de hacer puentes con el mundo occidental tecnológico en el que vivimos. Entonces las placas grandes, los RAM RTX, el Biacolor, el láser, no son más que tecnología de la conciencia. O sea, es una tecnología que nos permite poner en evidencia la conciencia. O sea, es que todavía la gente cree que es un costalado de huesos y de piel. Todavía mucha gente no se asume como una conciencia. Todavía tenemos tiempo a morir, miedo a morir. Una de las principales causas de patología entre nosotros en el mundo occidental es el miedo a morir.
porque todavía creemos que morimos. Todavía creemos que cuando se nos acaba la personalidad en el instrumento en el que habitamos, nos morimos. Entonces la gente aplaza la conciencia para cuando venga la muerte. Y los unos se manejan mal, entonces están muertos del miedo porque los van a mandar para el infierno, que es terrible y es eterno. Ese infierno no existe porque una mamá de la tierra no es capaz de condenar a un hijo drogadicto a un castigo eterno. Me dicen, durito hasta que aprenda, pero eterno no. Entonces, si una mamá de la tierra no es capaz, la conciencia universal, ¿cómo va a condenar un ser que va avanzando en evolución a un castigo eterno? Eso no tiene razón de ser. ¿Y cómo les parece el cielo? Uno manejase bien para que lo manden para el cielo. Un poco batiblancos por ahí manicruzados en unos jardines sin hacer nada. Uno quieto. Vea, yo le digo que yo en el cielo me muero al otro día de la aburrición. En el cielo católico, pues, oyendo arpas. No. Sin una bicicletica, ni un balón, ni nada. No. Esos son estados de conciencia. Son estados de mayor o menor conciencia en los que uno va avanzando. Y seguramente hay otras dimensiones donde uno se mueve en otras dinámicas distintas. Hay un libro muy interesante, si quieren profundizar un poquito en eso, que se llama La prueba del cielo. Es escrito por un neurocirujano norteamericano que se llama Eben Alexander. Es un libro de letra grande, de capítulos corticos, fácil de leer. No es aburridor y da un mensaje muy interesante, porque es que ese mensaje está en mucha gente lo da, pero que le haya ocurrido a un neurocirujano que lleva 25 años trabajando en neurocirugía, que los pacientes le cuentan cosas raras. Doctor, usted me operó, me estaba operando ese tumor en la cabeza y yo estaba por fuera del cuerpo viéndolo cómo me operaba el cuerpo. Doctor, usted me operó y me sacó ese tumor de aquí de la zona temporal y yo quedé que yo veo dos señoras allá hablando a lo lejos y yo oigo lo que están diciendo. Y si usted les pregunta, ellas le dicen, doctor, yo me morí en cirugía, ¿cierto? Porque yo me fui por un túnel y me estaba esperando mi abuela y mi tío que quiero mucho y yo ya me quería quedar por allá y ustedes me empezaron a parar unos aparatos eléctricos y me hacían brincar hasta que me metieron al cuerpo, me volvieron a meter. Y él les decía, eso no existe. Eso ustedes se lo imaginan, eso es imaginación de la corteza cerebral. Es que la corteza se irrita con el corte del bisturí, con las sustancias tóxicas que se producen, con los detritus, con los anestésicos, con el medio ambiente electromagnético. Entonces el cerebro de ustedes piensa o cree que ve esas cosas, pero eso no existe. Hasta que él en el 2008 amaneció con una cefalea intensa que nunca le dolía la cabeza y a las 2 horas estaba en una unidad de cuidados intensivos pegado de un respirador porque tenía una meningitis por Escherichia coli. Estaba el cerebro lleno de pus por Escherichia coli. La Escherichia coli es la bacteria del intestino grueso que no puede llegar por la barrera hematoencefálica nunca al cerebro, que para que llegue tiene que ser que a uno le abran la cabeza con las manos sucias y lo contaminen. Y sin embargo, él tuvo una meningitis por Escherichia coli, con pus severa, que no respondía bien a los tratamientos. No tenía ni siquiera el reflejo de la inspiración y la expiración. Estaba sin respiración. Le tuvieron que poner un respirador en unidad de cuidados intensivos. Pasó 7 días así. No respondía bien al tratamiento antibiótico. Seguía inconsciente. A los 7 días, un amigo neurocirujano le dijo a la esposa, mi señora, 7 días y Eben Alexander no sabemos dónde está él. ¿Dónde está esa conciencia? No sabemos si retorna. No sabemos si retorna, cómo va a retornar después de 7 días de meningitis con mala respuesta al antibiótico. Nosotros creemos que si en 12 horas no da ninguna señal, lo vamos a desconectar del respirador. Si vive, pues él luchará por su vida y si no, pues lo despedimos. La señora con mucha tristeza pues aceptó. Y un hijo adolescente que tenían oyó al doctor diciéndole eso a la mamá y ahí mismo se fue para donde el papá y le dijo, pero papá, ¿cómo te ocurre? Todo lo que hemos quedado de hacer, ¿cómo te vas a morir ya? Tienes que volver. Acuérdate que los sintergéticos de Costa Rica tienen que volverse sintergéticos poderosos. Nos tienes que ayudar a eso. Y entonces el hombre que por allá de una parte empezó a decir al hijo. El caso es que a las 2 horas abrió los ojos. Enfermoso, tóxico todavía, febril. Pero se fue recuperando y se recuperó totalmente, no le quedó ninguna secuela. Y entonces cuando vio sus exámenes y sus electroencefalogramas, dijo, ¿cómo así? Yo tenía ondas planas durante 7 días. Mi cerebro estaba totalmente inactivo. Entonces, ¿yo dónde estuve? Y cuenta cómo lo llevaron, cómo alguien lo llevó a 3 niveles superiores de conciencia.
uno más primitivo, que es el que deben llamar el infierno. El infierno ¿sabe qué pienso yo que es el infierno? Alguien que se salió por el plexo solar, no por aquí, sino por aquí en un sueño, y se metió por el plexo solar al colon. ¿Y qué es el colon? Mierdero. O sea, el colon es una descomposición de sustancias ya que cuando produce fermentación es una fermentación anaeróbica por bacterias gram negativas que produce gas butano, gas metano y produce explosiones. Por eso es que deben pintar el infierno como que hay azufre y explotan cosas y a uno lo queman, porque es que la fermentación anaeróbica es quemante. Ustedes meten la mano en una pila de compost a los 8 días y eso es una combustión, realmente una combustión. Después a los 3 o 4 semanas ya es abono frío y que puede servir para otras cosas. Pero mientras está la combustión en el colon o en la fermentación anaeróbica es así. Entonces eso debe ser el cuento de los del infierno. Viven en el miedo, en la ansiedad, en la obsesión, en la tristeza, en el que te quiero si me quieres, si no me quieres te odio, si me matas te mato, o sea, en el resentimiento, en la acción-reacción. Entonces, ¿por dónde se sale la gente? Por aquí, para el infierno. ¿Sí o no? Por aquí debe ser el purgatorio y por aquí debe ser el cielo. Depende del nivel de conciencia que se salen. La otra cosa que se propone en la buena higiene del sueño es cuando uno se duerma, poner la mente firme en la luz, concentrarse aquí, en el corazón o en el entrecejo, y visualizar cosas constructivas o mencionar el nombre de alguien que sea para usted muy amoroso, o si tiene una devoción a un dios o a una religión. Dicen que cuando mataron a Gandhi, él se murió pronunciando Ram, 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 que es un mantra de su divinidad. Entonces, esa es la buena higiene del sueño. No aparatos electrónicos, oscuridad y mente firme en la luz. Y acostarse a dormir durmiendo, no pensando. Pues cuando eso pasa, y yo me acuesto en esa dinámica, mi cerebro a los minutos baja la frecuencia a ondas alfa. Y las ondas alfa son semisueño. No estoy ni dormido ni despierto. Estoy ahí está el parasimpático a 45 grados. No estoy ni a 90 ni longitudinal ni a 90 grados perpendicular. Estoy ni simpático ni parasimpático tónico. Estoy en una anulación del neurovegetativo. Por eso es que la gente que medita y sale a otras esferas de comprensión está en ondas alfa. En ondas alfa es donde se medita. Por eso es que yo en ondas alfa, si me pongo en ondas alfa, puedo caminar sobre carbones encendidos y no me quemo. ¿Por qué no se queman? ¿Han visto eso? Hay gente que camina por carbones encendidos porque su neurovegetativo está a 45 grados, está anulado. El simpático no reacciona a la alarma, a la alerta, porque tú lo tienes anulado desde ondas alfa. Entonces, en ondas alfa es un semisueño, que es lo del método Silva, y son todos esos métodos para uno relajarse y concentrarse y tener una casa donde crea nuevas cosas. Es todo lo de ese libro que escribieron que se llama es que se llama ese libro que es una sola palabra, que uno puede hacerlo todo desde la mente. ¿Ah? No. Yo me voy acordando ya cómo era de bueno cuando me acordaba cuando me acordaba rápido. Es tan fácil, lo tengo aquí. Ahora llega. Bueno, entonces es la dinámica de la creatividad. La creatividad está en ondas alfa. Pero uno en el sueño pasa rápido por ahí. Ahí es donde ustedes de pronto pegan un brinco y vuelven y se despiertan, porque cualquier cosa externa los puede perturbar. Entonces ya después uno baja a ondas de teta, que es el sueño superficial. Ondas alfa son 8 a 16 ciclos por segundo, muy parecido a toda la dinámica de las ondas de Schumann que emite la Tierra, que son 7.8 ciclos por segundo, de 8 a 16. Después baja uno y baja la frecuencia a ondas teta, 4 a 8 ciclos por segundo. Es un sueño superficial. Está dormido, pero superficialmente. Si hay una perturbación muy grande, usted se despierta. Y a los minutos cae a ondas delta, 2 a 4 ciclos por segundo. Además es un sueño en que usted alterna las ondas entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho en los ojos. A la hora y media de un sueño delta, a la hora y media de un sueño de 2 a 4 ciclos por segundo, el cerebro solo aumenta el voltaje a ondas teta, 4 a 8 ciclos por segundo, y produce una dinámica eléctrica que limpia el cerebro de toxinas físicas y psíquicas.
y se producen los movimientos oculares rápidos. La persona mueve los ojos estando dormida y ensueña, tiene ensoñaciones. O sea que el cerebro en ese momento está limpiando de detritus, está retroalimentándose, está fortaleciéndose. Cuando después de 1 hora y media de delta, sube a teta. Sueños, movimientos oculares rápidos, un voltaje que limpia el cerebro de toxinas físicas y psíquicas y ensoñación. Y vuelve y cae a ondas delta durante 1 hora y media. A la hora y media repite ese ciclo. Movimientos oculares rápidos, voltaje de limpieza y ensoñación. A la hora y media vuelve y hace lo mismo. Un adulto así, veteranito como yo, con 3 periodos deltas tiene de sueño, 4 horas y media. Normalmente. Si mucho, si estamos muy sinvergüenza en vacaciones, 6 horas. Unos muchachos jóvenes así como ustedes necesitan 5 periodos, 7 horas y media. Y ya los muy sinvergüenza así pues nuevos, los adolescentes que necesitan crecer, necesitan muchos periodos de esos. Si usted duerme en alfa o duerme en teta, 4 a 8 ciclos por segundo, usted puede decir, doctor, ¿qué será que dormí 14 horas y no descansé? Porque si uno no baja delta, no descansa. Cuando una persona es un vicepresidente de Siemens y trabaja de día y se duerme trabajando de noche, no llega a teta. Duerme en alfa o en delta. Si eso no pasa, cuando eso pasa y yo duermo 3 periodos delta o 4 horas y media o 6, con movimientos oculares rápidos y toda esta fisiología, entonces, ¿qué hace mi cerebro en la profundización y en el primer periodo delta? Toda la tensión de aprendizaje del día, el estrés, que es el estrés no es ni bueno ni malo, es la consecuencia de relacionarse con el medio ambiente. Y usted lo puede volver eustrés y aprovecharlo correctamente, o distrés y que lo enferme. Cuando se aprovecha correctamente es porque cuando yo llego a delta, toda la experiencia simpaticotónica del día se conecta al hipotálamo posterior. El centro neurovegetativo, el homeostato, el órgano del ritmo en el cerebro, lo van a ver en neurosintergética, se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo tiene un hipotálamo anterior y un hipotálamo posterior. Así como las suprarrenales tienen corteza y medula, y la médula suprarrenal es simpático-tónica, y la corteza suprarrenal es parasimpático-tónica. El hipotálamo es el rector central del neurovegetativo. ¿Qué es el neurovegetativo? ¿Qué es el sistema nervioso neurovegetativo? Es ese sistema nervioso que hace las cosas que el organismo tiene que hacer sin el control cortical, sin la mente consciente. Es lo que ya sabe hacer: mover la sangre por las arterias, nutrir las células, sacar las toxinas, mover el corazón, respirar, hacer la digestión, funcionar en el ritmo del peristaltismo. Eso lo hace el neurovegetativo. Y el neurovegetativo es una balanza, que es una estrategia de acción-reacción, de movimiento básico, simpático y parasimpático. El simpático acción y el parasimpático pausa. ¿Cómo es la balanza del señor vicepresidente de Siemens con hipertensión? El simpático pesa toneladas y el parasimpático no pesa nada. ¿Qué hay que hacer? ¿Cortarle el platillo del simpático? No, ponerle un poquito más de peso al parasimpático para que se equilibre. Él no tiene que dejar de hacer nada de eso, porque ustedes si le cortan este platillo, ¡pum!, se cae para el otro lado. Y deja de ser neurótico y se vuelve histérico. Porque uno tiene 2 cerebros, un cerebro más simpático, el lógico y secuencial, y un cerebro más parasimpático tónico, el intuitivo y emocional. Si yo solo vivo en el cerebro lógico y secuencial, voy a terminar neurótico, en una neurosis obsesiva. Y si yo me quedo viviendo solo en el cerebro intuitivo y emocional, todo paz y amor y aquí no pasó nada, no, formémonos el porro y aquí no pasó nada. Y me quedo en la emocionalidad y en la devoción religiosa o en lo que sea, termino histérico, una neurosis histérica. Individualmente son desequilibrados. Hay que conectar el cerebro que piensa y el cerebro que siente, el cerebro simpático y el parasimpático, y generar un tercer cerebro que se llama el cerebro de la comprensión. Comprender es mucho más completo que entender. No es suficiente entender, hay que comprender. Comprender es más completo que sentir, no es suficiente sentir, hay que comprender. Comprender es la adecuada dosis de pensar y sentir.
Y el cerebro, los dos hemisferios, tienen unos puentes que se llaman las comisuras. Todavía a mí me enseñaron, yo no sé si a los estudiantes de medicina hoy todavía en neuroanatomía y neurofisiología les están enseñando que las comisuras son unas especies de clavitos para que el cerebro no se desclave. No, el cerebro no se va a desclavar porque está metido en un hueso rígido. Las comisuras son puentes de paso de información entre el pensar y el sentir. Cuando uno genera ese tercer cerebro completo, se llama el cerebro de la comprensión. Entonces, ese señor tiene eso, y cuando yo entro en el sueño correctamente, todo el sistema del estrés, de la alerta simpático del día, va al hipotálamo posterior, que es de polaridad simpático-tónica, y el hipotálamo anterior es parasimpático-tónico. Entonces se genera una conexión del hipotálamo posterior a la epífisis o pineal, y la pineal, gracias a ese impulso, produce una sustancia que se llama melatonina. Y la melatonina es un director de orquesta que da 3 órdenes: produzcase serotonina, produzcase acetilcolina y produzcase timosina. Y la serotonina te va a llevar hasta el sueño profundo de ondas delta, en ese caso de la fisiología del sueño. La acetilcolina va a dar una orden de relajación muscular, vasodilatación, entrada de nutrientes, salida de toxinas, mantenimiento del motor desde el centro. Y la timosina, porque hay una conexión epífisotímica que en la medicina convencional no se conoce, va a producir inmunocompetencia, o sea, correctas defensas. Si yo duermo profundamente. Si yo no duermo profundamente, si yo no hago esa fisiología del sueño, yo me quedo en el hipotálamo posterior en una actividad simpático-tónica central. Entonces, mi periferia parasimpático-tónica intenta reaccionar, tratando de compensar eso. ¿Pero qué reacciona? La médula suprarrenal. ¿Y qué produce la corteza suprarrenal? ¿Qué produce? Corticosteroides, cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? Genera una reacción, pero destructiva, con el tiempo. Puede ser bruxismo, alerta, producir demasiado ácido, gastritis, producir una inflamación en el colon, producir un espasmo del detrusor de la vejiga, entonces producir disuria o falta o incontinencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de los síntomas son simplemente reacciones parasimpático-tónicas periféricas desde la corteza, porque uno no compensa desde el centro. Entonces, una buena higiene del sueño lo debe llevar a uno hasta ondas delta profundas que hagan que usted haga la conexión del hipotálamo posterior a la epífisis y produzca melatonina y se genere ese efecto. ¿Y cómo hace ese uno? ¿Cuántos gramos de melatonina por centímetro cúbico? Hay gente que toma melatonina y mejora un poquito esa dinámica. Pero si tú tomas la melatonina de arriba y no corriges lo que está pasando, ¿qué pasa? Primero, que cada vez vas a necesitar más dosis porque el cuerpo hace tolerancia. Y en segundo lugar, como tú la traes de afuera, como en el hipotiroidismo, pues entonces la glándula dice, como me la traen de afuera, que muy cómodo, yo no hago nada más y me atrofio. ¿Sí o no? Porque el hombre es un hijo de la necesidad. La fisiología es hija de la necesidad. Ha ido evolucionando por la necesidad. No es cierto que los frutos, los vegetales y la comida se pusieron altos en los árboles y el animal humanoide que iba caminando en 4 patas miró para arriba y entonces decidió pararse en 2 patas para poder coger los alimentos. No. El ser humano, el humano avanzando, el humanoide avanzando, decidió desafiar a la gravedad y optar por la levedad y pararse en 2 patas, y la naturaleza se acomodó a él. Hay un axioma, un principio que lo llaman el axioma antropocéntrico, pero no por importancia para el ser humano, sino que, y no es de los poetas ni de los filósofos, es de los físicos cuánticos, que dice que todo en el universo es, ha sido o será ser humano. Algún día un rubí va a ser un ser humano, la conciencia de un rubí. Algún día una constelación fue un ser humano. Algún día una galaxia fue un ser humano. Todo en el universo es, ha sido o será ser humano. Ser humano no es una estructura, es un oficio. Cristo no es un personaje histórico. Cristo es la fuerza crística del universo que encarnó en Jesús de Nazaret hace 2000 años para darnos una lección.
de relación, relacionar a la madre con el Dios Padre. El Dios Madre en el catolicismo, como el catolicismo es tan machista, al Dios Padre lo puso Espíritu Santo, pero es el Dios Madre, es el Dios de referencia, un Dios de acción, un Dios de reacción y un Dios de relación, el Cristos. Cristos es un oficio, el oficio relacionador. Aparece en un planeta cuando los seres de ese planeta ya están preparados para dar el salto desde la autorreflexión a la co-creación. Todo lo que yo haga, ustedes lo van a poder hacer y más, decía el hombre. Decía ese ser. Es un oficio, no es una estructura. Entonces, con esa dinámica, miren que ya tenemos preparada la base sintergética para empezar a comprender todo lo sutil que se trabaja en el electromagnetismo y desde la información a través del láser, los filtros, el biacolor, el color, todas esas cosas, los campos magnéticos. Empezamos a tener una estructura. ¿Qué hacemos con el señor de la hipertensión entonces? Si él saca una pausa de 5 minutos para él, ¿qué hago yo cuando saco 5 minutos a media mañana? Pido una paleta de coco, se me olvidan los celulares, los sobregiros, el jefe, los subordinados, los compañeros de trabajo, los informes que no he presentado y me dedico a la paleta de coco y la disfruto. ¿Ustedes han comido paleta de coco? No. ¿Han visto que al tiempo de uno comer paleta de coco va saliendo el coco? ¿No les parece muy emocionante? El coquito que va saliendo y uno se empieza a comer el coco hasta que no queda sino el palito raspado. Y usted disfrutó eso. ¿Qué pasó ahí? Usted dejó de estar en el hipotálamo posterior y conectó con el hipotálamo anterior. Usted dejó de estar en el cerebro lógico secuencial adrenérgico y se metió al cerebro intuitivo emocional colinérgico. Usted ya no está funcionando con la adrenalina, sino con la acetilcolina. Usted ya no está funcionando con la atención sostenida, sino con la pausa. Usted le está recordando a todo su sistema que eso existe y que hace parte de la fisiología. Entonces su cuerpo empieza a entrenarse en eso. Con el tiempo, él logra saber que lo que hace en la vida lo logra hacer en menos tiempo y más eficientemente. Cuando ese señor le dan cosas para que, vitaminas y minerales para que tenga fuerza, para que pueda seguir trabajando, es como si ustedes fueran en un carrito viejo a la montaña y a media falda, y usted como es un ejecutivo tiene que llegar a las 12 y faltan 15 para las 12. Y el carrito empieza a echar vapor, recalentado. Y usted dice, no, lo tengo que parar, pero si paro no va a llegar. Lo acelero y lo acelera, le mete vitaminas y minerales y oligoelementos y oxígeno y le mete cosas por las venas y todo eso intravenosas. Y el Renaultcito, 2 kilómetros después, ¡pah!, parado del todo. Pero si usted lo para, le abre la tapa, le abre el radiador, le echa agüita, deja que descanse, vuelve a arrancar y llega a las 12 y 10, pero llega. Eso hace la persona cuando introduce en su vida la dinámica de la pausa. Logra darse cuenta que en menos tiempo logra más cosas, que al sacar tiempo para la pausa es más eficiente, que el tiempo es relativo al movimiento de la conciencia y que a usted le alcanza el tiempo para todo y más. Y además no tiene que dormir muchas horas por la noche porque duerme correctamente. ¿No les parece eso más interesante? Y tratarle a ese paciente, ya le abre la pausa, tratarle a ese paciente, claro, corporalmente, trabajar para que la dinámica de renina-angiotensina de las suprarrenales desbocadas reaccionando cede, para que eso se conecte a lo que en el plexo solar hizo que tuviera ese sentimiento de emergencia permanente, para que a nivel central pudiéramos trabajar ese circuito para que el cerebro se dé cuenta que corrigió eso y para que se tome un medicamento homeopático propio de él, absolutamente regulador de su propia fisiología, para que el organismo de él aprenda ese ritmo y retorne a la salud. Entonces con el tiempo empieza a tener hipotensiones, empieza a mermar sus medicamentos y en un corto tiempo relativamente puede llegar a dejar totalmente los medicamentos. Porque la hipertensión arterial no es una enfermedad, es un mecanismo de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó con una paciente hipertenso? ¿Quién se enfermó? No, que está en emergencia toda hora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la terapia?
quitarle la emergencia y que él aprenda a manejarse en la vida sin emergencia. Este análisis que acabamos de hacer del paciente hipertenso para tener mucho más allá del 40%, hasta un 70-80% de eficiencia, fue esotérico. Yo les hablé de ángeles, de arcángeles, de tronos, de tempestades, de Zeus o de Aruska-Trusca. ¿Cuál fue el análisis que hicimos? Un análisis fisiológico, del mismo que nosotros conocemos, con una visión un poquito más amplia. Entonces, como tenemos que empezar a tener una visión más amplia, y para eso nos tenemos que motivar, pues necesitamos la dopamina. Y la tirosina es un precursor de la dopamina, y está en el cafecito. Gran conclusión. Vamos a tomar cafecito. El Radiran Plus es un filtro que tiene y que enseña al cuerpo cuando uno lo porta a regular la radiación telúrica, la radiación electromagnética, la radiación ionizante cósmica y la radiación de lo que llaman las energías perversas inducidas de la humanidad. O sea que este es un filtro ideal para sintonizar con cosas emocionales que hayan sido causas de pensamientos, que hayan sido causas de patología desde el pasado. Se porta nada más. Pero Uno lo puede partar y uno con el paciente lo trabaja en el centro o en el circuito adecuado. ¿Pero ese es el AMRAM o...? Este es un AMRAM, pero el Radiran Plus es parecido. Lo que pasa es que tiene la información del Radiran Plus de la radiación. Que yo tengo allá el Radiran Plus. Pero es igualito a este. O este es una versión común. Esta es una versión más joya. Diferentes. ¿Este es un Radiran Plus? Sí. No, son iguales. Este se llama AMRAM y este se llama Radiran Plus. Este es un poquito más delgadito, este es más gruesito. Aquí fue que a este AMRAM es que yo le puse un mandala de virus, porque cuando alguien tiene una virosis y está enfermo en el avión, con este filtrico, este es mi instrumento de primeros auxilios. Lo mantengo en el bolsillo. Es un mandala que le añadí al AMRAM. Y la versión como joya o elegante es esta. Es lo mismo que este, pero es más costoso. Y a las mujeres no les gusta casi mucho, porque como las mujeres se cuelgan tantos perendengues, yo como no me colgaba nada, me colgué este. Sobre todo para que no se me pierda, porque ando por ahí con él, se me pierde. Aquí lo tengo colgado. El grupo de trabajar con este de joya puede trabajar a otras personas. Puede trabajar a otras personas con el joya, claro, es que es el mismo. Le sirve como un filtro. Y después nos va a explicar cómo se usa para trabajarlo en las personas. Claro. Vamos a hacer una pausa.